Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a través de 99.9 hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, que llega a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, que llega al país y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. ¡Wow! La nevada a esta hora en Massachusetts, en Worcester. Ahí hay un periodista, un reportero de CNN mostrando la nevada y cómo ya se empiezan a cubrir de blanco vehículos, calles, techos, en fin. Son las 7:13 minutos de la mañana. Hay algo que se me olvidó, que se me pasó decir cuando revisamos los titulares internacionales, deportivos, corrijo. Y es que hoy hay jornada de Champions, hoy y mañana. Hoy a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, hay dos partidos. Porto-Inter es partido de vuelta de los octavos de final y Manchester City-Leipzig son los dos partidos de hoy. Mañana jugarán Napoli-Frankfurt, Real Madrid-Liverpool, misma hora, 4 de la tarde, hora de Venezuela. Mire, para analizar la realidad política nacional hemos querido invitar, y qué bueno que nos acompañe hoy en el estudio, a John Magdaleno, politólogo, Master Science en Ciencias Políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. John, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Román, gracias por la invitación, buenos días para todos, incluyendo los oyentes, desde luego, el equipo acá del estudio. John, con mucha frecuencia escucho que muchos analistas dicen que la primaria es una oportunidad. ¿Es una oportunidad para qué? Bueno, Román, es una oportunidad para crear un clima de opinión y de movilización favorable de cara a la elección presidencial del año que viene, que hasta donde entiendo es lo más probable que suceda el año que viene. Es una oportunidad para visibilizar una mayoría. Obviamente la mayoría no se va a expresar en la primaria, pero en la primaria se crean algunas de las condiciones. Subrayo algunas porque otras de las condiciones dependen de otro tipo de iniciativas que en mi opinión debería impulsar la dirección política de la oposición. Por ejemplo, un acuerdo estratégico básico para la lucha por la red de democratización del país. Por ejemplo, un acuerdo mínimo común, lo que antes se conocía como el programa mínimo de gobierno, de forma tal que haya unas garantías acerca de lineamientos estratégicos claves que habría que emprender, sea quien sea que resulte electo en la primaria y en la presidencial, obviamente si fuese del lado de la oposición, dado que estamos hablando de iniciativas de la oposición. Claro. Y en tercer término, además de la primaria, en tercer término me parece que la política hay que leerla en este momento desde una lente distinta a la de una coalición de partidos. A ver. Porque es que en mi modesta opinión, y no con esto quiero restarle mérito a los esfuerzos que se hacen desde la plataforma unitaria, pero en mi opinión ese vehículo que es necesario es insuficiente para las tareas que en efecto demandan un cambio político global en el país. Y estas tareas me parece que involucran a la ciudadanía. Y yo he insistido, tú lo has escuchado muchas veces, he insistido en la tesis de que si no convertimos a los ciudadanos en sujetos del cambio político, efectivamente no va a generarse la presión necesaria como para que ese cambio tenga lugar. Y esa presión necesita un vehículo y una forma organizativa. Y esa forma organizativa, en mi opinión, es un movimiento social. Por varias razones, Román. Porque la gente está desencantada de la política, porque la gente está en parte frustrada y con sobrada razón, Román, porque durante años se le han ofrecido caminos y opciones estratégicas para lograr el cambio político y el cambio no llega. Sí. Y han transcurrido ya 24 años. No es alrededor de 20, como se dice en la conversación cotidiana. 24, con exactitud. Y a ese ciudadano lo que se le pidió cumplió. Salió. Sí. Quédese, se quedó. Sí. Vote, votó. Sí. Ha hecho todo lo que se le ha pedido. Pero ese es un punto muy importante. Te voy a rogar que me permitas unos breves minutos para aplicar. Porque esta apreciación también amerita una consideración, un examen. A ver. Se dice en la conversación cotidiana es que aquí se ha probado de todo y nada ha funcionado. Eso es verdad. Y la implicación práctica de esto, inconsciente desde luego, es que todo lo que se ha intentado es correcto. Que todo lo que se ha intentado es estratégicamente bien pensado, ha sido bien diseñado o ha estado bien ejecutado. Y en verdad no. Responsabilidad que no es de la gente. Responsabilidad que en gran medida no es de la gente, es de la dirección política. Es decir, son responsabilidades estratégicas. Exacto. De conducción política. Por ejemplo, y lo voy a decir con todas sus letras porque es hora de un aprendizaje colectivo, lo digo con ánimo genuinamente constructivo. Yo creo que ya no es momento de
estar endilgando culpas o responsabilidades. Yo creo que ya esa lectura y esa cuenta debe haberse sacado. Pero vamos, la protesta o las protestas de 2014 y 2017, en mi opinión, estuvieron muy mal conducidas. Porque parten de tres premisas equivocadas. La protesta puede procurar el cambio político. Falso. Falso. Es decir, la experiencia comparada en muchos países, alrededor de 200 con exactitud, te demuestra que la protesta no es ni la variable detonante en la gran mayoría de los casos, ni la variable que junto con otras puede lograr el cambio. Otra premisa equivocada. Bueno, es que hay que presionar tanto al gobierno como para que no se levante nunca la protesta. La protesta no puede ser una cosa de todos los días, porque la gente tiene que trabajar. Es decir, la gente tiene que hacer sus actividades. Esa cosa un poco, digamos, frenética de que tenemos que marchar y concentrarnos todos los días, eso no tiene mucho sentido. Otra premisa falsa. Bueno, es que no podemos negociar, pero si la protesta es precisamente para presionar, cuando las autoridades se abren, efectivamente usted tiene que utilizar el instrumento de la negociación. Y si se sienta a negociar, no puede levantar la protesta, porque de lo contrario, ¿cómo logra mayores concesiones de parte del poder? Es decir, para que se restituyan garantías violadas se requiere presión, pero si usted afloja la presión, entonces ¿cómo consigue restituciones de garantías violadas? Entonces, vamos, esas experiencias a mí me comunican que hubo muy mala lectura del momento, pero además una incomprensión de los mecanismos y los instrumentos que se utilizan para intentar el cambio. Lo mismo con el caso de las elecciones. Y respecto a las elecciones hay varios mitos que vale la pena desmontar. Por ejemplo, el mito de que la oposición tiene 24 años intentando el cambio político o 24 años intentando una redemocratización. En estricto sentido no es cierto. El debate sobre una transición o una redemocratización es un debate posterior a la parlamentaria de 2015. La primera oportunidad en la que la oposición configura una mayoría político-electoral es en el referéndum sobre la reforma constitucional. Antes no ha sido mayoría nunca. Y eso está reportado en todos los estudios de opinión de empresas serias, de investigación de opinión pública. La segunda oportunidad que en una consulta nacional, advierto, la segunda oportunidad que en una consulta nacional la oposición conquista mayoría, y esta vez una mayoría más robusta, es en la parlamentaria de 2015. La gente piensa que Capriles gana o en 2012 la presidencial o en 2013. En verdad, en ningún, y lo he dicho varias veces, lo he dicho en conferencias, lo demuestro en clases con estudios de opinión, no hay ninguna evidencia concluyente que permita afirmar que Capriles gana la elección presidencial del 14 de abril de 2013. No hay ninguna evidencia. Todos los estudios previos comunican que Maduro estuvo arriba hasta el final, incluyendo el exit poll del día domingo 14 de abril en el corte de las 6 de la tarde. Es decir, lo que ocurre es que esa es una brecha que arranca siendo de 18.5 puntos porcentuales, 18.5 al inicio de la campaña, 2 de abril de 2013, y termina con una brecha muy pequeña. Pero en efecto, un estudio comunicó, un estudio que cerró el viernes 12, 2 días antes, un estudio de data análisis para mayores señas, que comunicó que la brecha era de 3.4 puntos porcentuales favorables todavía a Maduro. El exit poll del IBAD, de Félix Seijas Padre, ya fallecido, en paz descanse, en el último corte daba 2.5 puntos porcentuales a favor de Maduro. Si usted calcula intervalos de confianza, eso le va a dar una pequeña brecha todavía favorable a Maduro. Entonces, el mito que se ha construido es que como Capriles denunció fraude, grave error en mi opinión, desde una perspectiva estrictamente analítica, porque no tenía cómo probarlo, como él denunció fraude, entonces evidentemente se asume en diversos círculos, especialmente de oposición, que desde luego ganó la elección, pero la verdad es que no la ganó. De paso, tardaron unas cuantas semanas en recolectar poco más del 80% del total de actas, de forma tal que ni siquiera se llegó al 90% del total de actas. Entonces, cuando se dice que hemos hecho de todo y se ha intentado de todo, la pregunta es cómo lo hemos intentado colectivamente hablando y cuál ha sido el resultado y cuál ha sido el diseño estratégico y cómo se ejecutó la estrategia. Entonces, lo que yo estoy planteando desde hace mucho tiempo es que si se desea un cambio político global en el país, es decir, sistémico, hay que echar mano de muchas herramientas y la negociación es una de ellas, sin duda, pero la negociación puede funcionar, como dicen los matemáticos, sí y solo sí usted tiene una fuente de presión interna que en efecto le imponga a las autoridades dilemas estratégicos,
si usted moviliza al país social y políticamente, lo cual incluye los eventos electorales. Ujú. Los eventos electorales se ha comprobado en la última investigación científica sobre la materia que pueden funcionar en el contexto de elecciones multipartidistas, es decir, evidentemente en donde hay varias opciones posibles, y en segundo término cuando se utilizan reiteradamente. Es decir, si usted las abandona y después las retoma, usted pierde capacidad. Eso es como el individuo, Román, que va para Sabasnieves y sube 4 veces a la semana. Y sube a Sabasnieves en 35 minutos porque está entrenado, está en forma, ha desarrollado capacidades, tiene destrezas ya. Si ese individuo deja ir 1 año, 2 años y no hace nada de ejercicio, la próxima vez que vuelva no va a tener las mismas capacidades. Lo mismo ocurre cuando usted deja ir una elección. Y el requisito sine qua non, uno de los dos para mí más importantes para utilizar la elección de forma tal que intente elevar la probabilidad del cambio, es primero que usted sea mayoría, que efectivamente lo sea, que pese a todos los obstáculos que se le impongan desde el sistema, bueno, en efecto usted logre visibilizar esa mayoría de facto, es decir, que el número en términos de la votación sea una mayoría a su favor. Y después viene el segundo desafío, que es qué pasa si se siente la tentación desde el poder de impedir que se visibilice la mayoría. Para eso es que se requiere una fuente de presión. Por eso insisto en que el vehículo que se requiere para ello y para incorporar a los venezolanos como sujetos del cambio es un movimiento social, no es un partido político. Los partidos tienen que seguir existiendo. En mi opinión, los esfuerzos de la plataforma son, desde luego, loables, pero no es suficiente si se desea el cambio. John Magdaleno está con nosotros. Hablabas de un error de Capriles en el pasado. ¿Es un error de Capriles en el presente echar a andar su precandidatura presidencial estando inhabilitado? Bueno, yo creo que todo el mundo está consciente del riesgo que significa un candidato inhabilitado. Sobre todo si el candidato es competitivo, lo más probable es que no lo habiliten. Sí. Eso es como que usted le dé herramientas a su adversario como para que lo derrote. Y el adversario, que tiene inteligencia estratégica, no se lo va a permitir. Lo que creo que tiene utilidad, yo personalmente hace meses estaba como muy en desacuerdo con la idea de que los inhabilitados participaran siquiera en la primaria. Pero escuchando las argumentaciones de lado y lado, me doy cuenta de que puede ser importante para un objetivo básico de la primaria que los inhabilitados participen a sabiendas de que ellos deben ser luego sustituidos. Es decir, de que si eventualmente el candidato o la candidata, el ganador o la ganadora de la primaria está inhabilitado o inhabilitada, entonces tiene que ser reemplazado. Porque en efecto hay que presentar una opción. Pero ¿por qué me parece interesante? Porque ayuda a que se movilice mayor cantidad del electorado dispuesto a participar en la primaria. Román, los números de las encuestas desde septiembre del año pasado vienen reportando un incremento de la disposición a participar tanto en la primaria como en la elección presidencial. Entonces, si la primaria es un instrumento para crear un clima de opinión favorable de cara a la presidencial, entonces un buen número de participación ayuda. Claro. Y si los inhabilitados participan porque en efecto atraen a sectores del electorado, entonces esto puede contribuir al objetivo global, pero sí y solo sí se le dice con claridad al electorado, bueno, si este señor o esta señora están inhabilitados, entonces en efecto hay que reemplazarlos por otro competidor. Y si el electorado acompaña esa fórmula, cualquiera que ella sea, pues bueno, creo que eso puede contribuir. Ya que mencionas encuestas, John, las encuestas, varias de ellas en las últimas semanas dan prioridad, ventaja a María Corina Machado y a Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo. Para muchos de los analistas ese escenario va a cambiar en el recorrido, pero también podría ocurrir que estas dos personas puedan fortalecerse en el camino, ¿lo ves? Sí, claro, es decir, cualquier cosa está abierta porque todavía es muy prematuro, estamos en el mes de marzo, la primaria es en octubre, y hay alrededor de un 40%, conforme una encuesta de Delfos que vive el mes de febrero, un 40% que todavía no ha tomado una decisión sobre esta materia. Es decir, de paso las brechas que hay entre los 5 primeros candidatos son brechas muy pequeñas. Así es. Y para poner un ejemplo, en esa encuesta de Delfos que pude ver del mes de febrero, ocurre que Capriles tenía algo así como poco más de 8% de intención de voto, y esto sucedió antes de la convención interna, de la primaria interna del partido en el que milita y del cual es dirigente.
y aparecen en esa encuesta Ocariz y Guanipa. Por cierto que los dos, sumando la intención de voto, tienen algo así como 4.6%, lo cual habría que estimar, sumarle a la postre a Capriles, dado que fue el nominado por su partido. Entonces, sí, efectivamente esto se va a mover mucho de aquí al mes de octubre. Depende obviamente del despliegue de las estrategias de cada comando y de cada candidato en particular, sus perspectivas de posicionarse y también de un sustrato de opinión pública que está configurado, en mi opinión, por una frustración reiterada de expectativas. Esta expectativa de cambio político que se ha prometido y alrededor de la cual se han propuesto tantas opciones estratégicas y ninguna ha logrado alcanzarlo, entre otras cosas, porque muchas de ellas, por cierto, si me permiten una opinión modesta, muchas de ellas están mal planteadas desde el inicio. Hay un viejo autor, perdónenme esta digresión, pero hay un viejo libro, un autor muy importante, Richard Pipes, un profesor de la Universidad de Harvard. Tiene un par de libros fantásticos, no me interesa los títulos en este momento del libro, sino más bien el centro del asunto. Refiriéndose a un tema en particular, se preguntaba, bueno, ¿esta es una buena idea que se implementó mal o esta es una mala idea? Y decía, claramente esta es una mala idea. Entonces, es decir, tenemos que intentar determinar que en algunos casos una idea que da lugar a una estrategia está mal pensada porque no se adecúa al contexto. Entonces, eso es lo que ha pasado en buena parte de los casos en Venezuela. Uno podría pensar, John Magdaleno es nuestro invitado, uno podría preguntarse qué será de este año electoral para la oposición a través de la primaria de octubre, pero preelectoral de cara a las presidenciales y luego a las elecciones de 2025. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo actuará el Ejecutivo? ¿Cómo actuará la oposición? ¿Cómo actuarán los ciudadanos o el CNE, los actores principales en los procesos electorales? Ahora, más allá de esa pregunta, uno podría preguntarse, ¿será distinto? Porque el país cambia, el país ha cambiado en estos años, pero el comportamiento electoral se ha mantenido igual en el tiempo. Es decir, ¿la realidad política choca contra el resultado electoral de los últimos años? ¿Es lo mismo pensar en el pre que en el hecho electoral? No sé si capto bien la pregunta, pero creo que te refieres al comportamiento electoral de los venezolanos, ¿no? Sí, porque uno podría pensar, a ver si me explico mejor, uno podría pensar que, bueno, el gobierno nacional se va a comportar este año de tal o cual manera, ya con la mirada puesta, no en la primaria, sobre todo en la presidencial. Lo mismo la oposición, bueno, tienen que pasar a través de la primaria para luego pensar en ese evento electoral. Pero luego todo ello, independientemente de este aumento, el hecho electoral tiene una tendencia marcada, es decir, estos últimos 24 años, como lo has dicho, independientemente de lo que hayan sido las campañas, en el momento del evento electoral se mantiene una tendencia y eso podrá romperse este año. Bueno, si nos referimos al comportamiento electoral de los venezolanos, en varios momentos había una ruptura de la tendencia. Repito, en 2007 hubo una primera ruptura de la tendencia. Estoy hablando de consultas nacionales, que son las de mayor impacto. En 2015 una segunda ruptura de la tendencia, pero es que el año 2021, noviembre de 2021, la última elección estatal y local, ahí vimos también otra ruptura de la tendencia. Si hiciéramos el ejercicio estrictamente analítico de sumar toda la votación que no está con la opción oficial, esa votación es mayoría respecto de la votación de los partidos oficiales, los partidos del oficialismo. De forma tal que esa elección comunicó con mucha elocuencia que el problema no es el caudal electoral. Y si examinamos tendencias y rupturas de las tendencias, el problema no es si existen los votos o no para estimular el cambio político. En mi opinión, el problema fundamental es de orden estratégico y obviamente toca a la dirección política de la oposición. Entonces la pregunta es cómo se transforma y moviliza esa energía cinética, porque la gran mayoría del país desea el cambio, no hay duda de eso, y todo el mundo entiende a estas alturas que hay obstáculos que desde el poder se colocan para que el cambio se produzca. Yo creo que esto lo entiende hasta mi hijo pequeño de 8 años, lo entiende con claridad. Bien, y todo el mundo entiende que no es un ejercicio ni un esfuerzo sencillo, y que esto requiere tesón y perseverancia, pero sobre todo mucha asertividad estratégica. Entonces, ¿cómo se va a procurar el cambio si no incorporas a los venezolanos como sujetos del cambio? Si depositas las expectativas del cambio en agentes externos.
si depositas las expectativas del cambio en una lucha, en unos territorios que tú no dominas, que no son tu fuente de poder natural. ¿Cuál es la fuente de poder potencial de la oposición? La gente, Román, el descontento de la gente, el malestar. Y lo que estamos viendo de aquí al año que viene, déjame ver si agarro otro ángulo de tu pregunta, bueno, cómo se comportarán los actores institucional y colectivamente hablando de aquí al año que viene. Bueno, del lado del gobierno debe haber mucha angustia porque la precarización de la vida cotidiana, digamos, ha empezado de nuevo con una desaceleración de la economía y con un incremento de la tasa de inflación y una alteración del tipo de cambio durante el primer trimestre. Ahora se empieza a estabilizar un poco, veamos hasta cuándo logra mantenerse la estabilidad del tipo de cambio, pero en una situación en donde el salario mínimo es realmente muy, muy escaso, en donde los maestros y los educadores protestan y donde, digamos, representantes sindicales de otros sectores protestan porque en efecto la vida, la calidad de vida es muy, muy precaria. Es decir, en mi opinión eso marca lo que se conoce en la literatura sobre escenarios, un predeterminado. ¿Qué quiere decir un predeterminado? Una variable que tú sabes cómo se va a comportar en el tiempo. Podemos pronosticar razonablemente que el ingreso real, pese a que experimentará seguramente algún aumento, no va a modificarse sustantivamente de aquí a la elección presidencial. Yo creo que es un pronóstico razonable. Habrán algunos ajustes hacia el alza, desde luego, pero que van a estar muy lejos de intentar compensar la pérdida que produce la tasa de inflación existente en Venezuela. Entonces eso es una fuente de descontento. El mal funcionamiento de los servicios públicos es una fuente de descontento. Eso se va a resolver, los problemas de agua, electricidad, telefonía fija, internet. Ya yo no tengo telefonía fija en mi casa, Román. El servicio de internet fluctúa. Es decir, yo estoy dando una clase y así se cae pues el servicio de internet. Entonces, es decir, ¿tú crees que eso va a variar de aquí al año 24? El gobierno tiene el gran desafío de promover un crecimiento económico mucho más acelerado, es decir, a una tasa mucho mayor y, por otro lado, un crecimiento de mucha mayor calidad. Bueno, y eso está garantizado de aquí al año que viene. ¿Y cómo está la finanza? Es decir, del lado del gobierno hay una serie de desafíos que le plantean dilemas estratégicos. ¿Y de la oposición? Del lado de la oposición está el gran desafío de coordinación estratégica entre los factores opositores, porque hay gran fragmentación, porque hay grandes desacuerdos acerca de la estrategia de lucha para promover el cambio político y porque todavía yo no veo a los partidos políticos absolutamente persuadidos de que se requiere involucrar a la gente como sujetos del cambio. Es decir, yo veo todavía una lectura muy instrumental desde los partidos hacia la ciudadanía. Es decir, bueno, los convocamos cuando haya que hacer tal cosa, los convocamos para elecciones o los convocamos para una marcha, una concentración. Pero ¿por qué no involucran a los ciudadanos en una fórmula organizativa en la que ellos también sean parte del esfuerzo por construir una fuente de presión interna? Eso tiene un nombre, un movimiento social de escala nacional. Claro. Como esto escapa al control de los partidos, quizá algunos actores con una lectura, en mi opinión, errada de lo que requiere el país en este momento, dicen, no, si esto se configura, entonces tenemos un nuevo rival. Pero ese no es el asunto. Es que no sería un rival, sería un complemento de aquello que precisamente tú no puedes hacer. Los partidos tienen baja capacidad de convocatoria y movilización en este momento. Aprovecharán el escenario electoral. Pero ¿qué tal si se utiliza el instrumento de la participación electoral con la movilización social no violenta? Subrayo mucho esto. Yo creo que allí se podrían incrementar las probabilidades del cambio. John, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A la orden siempre. Son las 7:36 minutos de la mañana. John Magdaleno, politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. Son las 7:36, como les decía, les dejo con algo de música. Jason Mraz, el tema